Bueno, cordial saludo. El día de hoy, 1 de diciembre, nos reunimos para realizar el debate, el trabajo colaborativo de la fase 2 del curso Modernidad y Posmodernidad. Mi nombre es Daniela Albadán y mi Mi compañera, nombre es, mi nombre es Melanie Juliet Pérez Ibáñez. y bueno, vamos a empezar con algunos comentarios sobre mi cuadro. Obviamente, el cuadro tiene como objetivo presentar las características principales de cada uno de estos periodos. Entonces, en primer lugar, pues la modernidad se entiende como un periodo en el que la burguesía logra establecerse como clase dominante, y esto pues está muy ligado al proceso de industrialización. Esto nos lo señala uno de los autores que nos dejan en la guía. Eh, También en este momento, digamos, histórico, la integración social radica en las reglas contractuales, en la utilidad de las personas, em, en las instituciones, digamos que las relaciones sociales se basan en eso, y digamos que todo el movimiento social se da alrededor de dos ideas y dos narrativas que son los grandes relatos de este periodo, que, bueno, va a ser la razón y la idea del progreso. Entonces ahí ya nos lleva a ese giro filosófico central de la modernidad, que es pues la racionalidad. Eh, Amiga, amiga, también me acuerdo que en la webconferencia con la profe, nosotros hablamos eso, lo que tú estás mencionando, de las relaciones contractuales. Tipo, hablamos de que entró en sí lo que sería más adelante, o un poquito, o contemporáneo, no me acuerdo, lo del contrato social, y entonces se hablaba de que tipo se entró en ello lo que sería el capitalismo y todo ese tipo de cosas, y usaban exacto. el dinero como tipo como un acierto de humo para promover la alienación en la población y todo ese tipo de cosas. Creo que tiene relación con lo que tú dices en tu mapa, en tu cuadro de las relaciones contractuales. Claro, y se vende como, por eso se vende como la idea de, ahí vamos sobre el sujeto, ya voy para ese punto. Eh, Se asume entonces que el mundo se puede organizar desde la razón, y con eso también se asume que el sujeto puede ser optimizado, puede ser mejorado. Entonces, autores como Rousseau y como Kant van a defender esa idea de un sujeto ilustrado que es capaz de dirigirse por su entendimiento, y que también, digamos que por esa lógica racional, va a ser capaz de regularse moralmente. La comprensión, la verdad y la moral, pues acá siguen demasiado ligadas. Em, entonces ahí hablamos de ese sujeto que tú mencionabas, que es un sujeto que realmente está alienado y que está siendo utilizado como parte de el gran engranaje que dirige al mundo, que realmente pues es el conjunto de instituciones. Em, en este sentido, pues en este periodo el saber está muy, muy ligado a ese espíritu de perfeccionamiento humano y de tecnificación también de los propios sujetos. La modernidad entonces busca construir un orden social universal y, digamos, que basado en la razón. Sobre este periodo, a mí me gusta contrastar las ideas con cosas que me gustan, como el cine, y sobre este periodo pues pensé mucho en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Y bueno, que él como que entra a trabajar en una empresa y él tiene que manejar una máquina donde él tiene que apretar unos engranajes, y su única función es apretar. Entonces, a lo largo de la película, él va como perdiendo su fuerza de trabajo y empieza a ser completamente automático el movimiento, y él lo usa como humor. Entonces, como que se quita de la máquina y todo el tiempo está así en la casa, todo el tiempo está haciendo este movimiento, y yo creo que refleja mucho lo que pasa en la modernidad, o lo que buscaba la modernidad, que era como casi que ignorar al ser humano para usarlo más como un engranaje, como parte de esa línea de trabajo
que beneficia a una institución más grande, que era en este caso la empresa en la que el personaje trabajaba. Por otro lado, pues la posmodernidad surge entonces como una respuesta a la modernidad, como una crítica. Aparecen y bueno, va a criticar esos metarrelatos que ya mencionamos, que sostenían el orden social. Lyotard nos explica que la posmodernidad se caracteriza por esa incredulidad ante estos relatos y que en vez de verdades universales, pues va a intentar reconocer la pluralidad del saber, la sensibilidad. Entonces también vemos como algunos acercamientos a la poesía, lo artístico y digamos que en sí, pues la contingencia, lo que se interpone ante las grandes narrativas. Em, el giro filosófico entonces aquí ya no va a ser la racionalidad como tal, sino esa idea de que la verdad está muy fragmentada y que está muy ligada también al contexto. Entonces, el ser humano en el momento posmoderno, digamos, va a ser en lugar de un engranaje, va a ser la composición de las perspectivas. No es un sujeto único, sino que es un sujeto atravesado por discursos, por modos del lenguaje y por las narrativas, las diferentes narrativas que están también ligadas a su contexto. La identidad entonces no se puede pensar como algo fijo, algo estable y único y universal, comprensible de manera generalizada, sino como algo cambiante y algo muy contextual. Así pues el conocimiento se entiende como proceso plural y la comunicación se convierte en más que un contrato, digamos, en búsqueda de intereses, va a ser un juego lingüístico y así las instituciones pues eh, van a empezar a verse como más lo que tú mencionabas, como unos entes de dominación, que de hecho muchos autores pues de ese momento van a realizar esa crítica. Como Amiga, síntesis, una pregunta. dime, Espérate, antes de que termines, una sí, pregunta. Cuando tú hablas de que, cuando tú hablas del conocimiento, de la pregunta del conocimiento, que tú dices que en la posmodernidad ya eso cambia y es plural. ajá, Sí, sí. Bueno, entonces yo te pregunto lo siguiente, o sea, me surgió ahora. sí, Nosotros en clase habíamos dicho de que a partir del paso del tiempo, desde la antigüedad, el medioevo y la modernidad, la pregunta del conocimiento ha cambiado. Entonces, tipo, en la antigüedad era ¿qué conocemos? Entonces, los filósofos naturalistas, no sé qué, etcétera. En el medioevo era ¿por qué conocemos? Y era todo tipo Dios y no sé qué. Y en la modernidad ah, era ok, el propósito, y tipo, ¿cómo conocemos? Pero para ti, o sea, si tú dices que esto es plural y todo sí. eso, para ti, la posmodernidad reúne las tres preguntas, o sea, todo lo que transcurrió lo reúne la posmodernidad en la pregunta del conocimiento. Eso es lo que tú quieres decir. Sí, yo creo que en la posmodernidad cambia esa epistemología del conocimiento, cambia y deja de ser Eh, ligada a lo que tú me estás diciendo y es más lo que te estaba comentando, como más enlazada a las propias construcciones sociales, como a las diferentes y múltiples concepciones que se han hecho sobre lo que es la misma humanidad a través de la historia, de las regiones, es muy cambiante. Y la posmodernidad, o sea, en la posmodernidad la pregunta varía dependiendo del contexto de cada persona, sí, entonces. pues es lo que yo entiendo, es lo que yo entiendo. Espero que la Sí, sí, está profesora bien, está bien. nos Oye, haga acá esperemos que con, la profe no nos exacto, corrige. Todo nos excelente. corrige, pero es lo que yo he entendido, que intenta ampliar ese horizonte, digamos, de comprensión, que es también eurocentrista. Por eso es tan Claro. importante la crítica posmoderna desde mi perspectiva. Em, y bueno, vamos a ver qué nos dice la profe al respecto. Sí, sí, Eh, sí. para concluir, nada, pues lo que ya mencionaba, la modernidad busca esa unificación y racionalización del mundo
también busca la emancipación del sujeto desde la idea del progreso, que en realidad pues está muy ligada a lo que tú mencionabas como procesos más de las instituciones y sus propios beneficios. Lo posmoderno, en cambio, pues cuestiona esa confianza sobre la razón y sobre esos metarrelatos y grandes proyectos unificadores para, digamos que, centrarse en lo múltiple, lo fragmentado, digamos, y bueno, resaltando que son parte, elementos fundamentales de la experiencia humana. Eso es como mi aporte para esta exposición, digamos. Excelente, amiga. Ah, y hay que aclarar que estas son las bibliografías que utilizó la compañera para que se den cuenta de que usamos todas las referencias. Ay, todas se usaron. Ok, entonces déjame compartir mi presentación. Listo. Mm, Bueno, para complementar todo lo que mi compañera explicó, que lo explicó espectacular, yo quisiera sustentar el cuadro comparativo que elaboré a partir de las lecturas de Anderson, Delanty, Lyotard y Bátimo. Creo, sí, sí, sí. La estructura la dividimos en 5 partes, que serían características de la modernidad, características de la posmodernidad, giros filosóficos de la modernidad y posmodernidad y las conclusiones. O sea, está breve. A ver, comencemos por esta. Bueno, la modernidad pues se caracterizó por una fuerte confianza, como decía la compañera, en la razón, en la ciencia, en el progreso. Según Delanty, este periodo se estructuró alrededor de la idea de que el conocimiento científico podía explicar el mundo y guiar a la humanidad hacia un desarrollo continuo. Y también se buscaban verdades universales y sistemas teóricos estables que permitieran organizar y comprender la realidad, que era algo que la compañera ya nos estaba comentando. En este contexto surge un sujeto racional y autónomo, considerado capaz de conocer el mundo mediante métodos objetivos. Entonces, habían instituciones modernas, obviamente, en la modernidad, que era el Estado, la nación, la educación formal, la industria, la ciencia. Y estos se consolidaron como los pilares del orden social. Por otro lado, aunque bueno, ella también, la compañera, ahora que me acuerdo, la compañera también habló de las grandes narrativas, que en la modernidad también, o sea, se hablaba de eso, de los metarrelatos, que eran discursos amplios como la ilustración, el liberalismo o el marxismo, que daban sentido a la historia y proponían modelos de emancipación y progreso. Entonces, todo esto conformaba la base de lo que era la sabiduría en la modernidad. Pero, ahora, o sea, yendo más adelante, en la posmodernidad, a diferencia de lo que ya les había comentado, la posmodernidad se define por una desconfianza hacia esos discursos universales, o sea, como todo discurso totalizante, eso no, o sea, eso estaba como desconfiado. Y en donde entra Lyotard, que decía la compañera, que plantea la crisis de los metarrelatos, ya que él comentaba que no se aceptaba una única verdad universal, sino que se reconocían múltiples relatos y perspectivas y formas de interpretar el mundo. En este periodo se caracteriza, o sea, pues en la posmodernidad se caracteriza por la fragmentación, la pluralidad y la multiplicidad de las identidades. El sujeto, que en la modernidad era un sujeto racional, este deja de ser estable y se entiende más bien como algo construido por el lenguaje, los medios y los contextos sociales. Ahí todo está claro. Pero Bátimo introduce una idea que a mí me pareció curiosa, que era la idea del pensamiento débil, y que se refiere al debilitamiento de las estructuras rígidas, las verdades absolutas y las instituciones fuertes. La posmodernidad promovía entonces formas más flexibles de comprender la existencia, alejándose o sea, de lo sólido que tenía la modernidad. Entonces la posmodernidad era como más relajada, como más firme. Entonces también habían otros fenómenos, dame un momento, que eran la hiperrealidad y el simulacro, o sea, eran representaciones mediáticas, ¿se entiende? Que Ujú. influían más que la realidad. O sea, ya te puedes dar cuenta cómo los medios de comunicación influían tanto en la persona que cambiaban la perspectiva que nosotros teníamos sobre las cosas. Pero Ah, se eso es sigue la viendo. posmodernidad.
Sí, exacto, o sea, ese es, hoy en día es el diario vivir. O sea, ahora incluso con la profe estábamos hablando de que incluso ahora los memes se vuelven algo con tanta autoridad, o sea, que la gente tiene que ir y desmentir el meme para que la gente entienda que es falso. O sea, Sí, sí, tú sí. sí puedes concebir eso. No, o sea, brutal. Es increíble. Ahora sí, giros filosóficos. Esto. Eh, ¿Por dónde voy? O por aquí. Giros filosóficos. Primero, el de la modernidad, obviamente. La modernidad muestra este periodo transformó la forma de pensar así. Había un giro racionalista, que la razón se convierte en el principal criterio de verdad, o sea, es el fundamento del conocimiento. También hay un giro humanista que es centrar la atención en el ser humano, en sus derechos y sus capacidades. Ese es el que más me gustó a mí. Un Ok. giro científico que, ajá, el método científico, nada que decir un giro político ilustrado que es donde entran otros conceptos que también me gustaron, que eran conceptos de ciudadanía, libertad, igualdad y el Estado moderno. O sea, bien, si se practicara tal como dice la letra, Exacto, eso te iba a decir. ¿Cómo tú crees que realmente se aplicaron? si no fuera letra muerta, estaríamos utopía total. Y por último, el giro epistemológico, que establecía la separación entre el sujeto y el objeto. O sea, el giro epistemológico era como más, buscaba la objetividad. Entonces sí, breve. Yo creo, ya que tú mencionas eso, como que sería una Sí, utopía, que eso se relaciona mucho con lo que estaba diciendo, de que es muy eurocéntrico. O sea, claro, ellos dijeron, no, esto rompemos, con esto rompemos, esto funciona, es un mecanismo increíble, pero entonces, ¿cuál es el problema? Pues que se rechazan muchas otras realidades donde esto no aplica. exacto. Ahí está el Claro, problema. porque, o sea, es como, o sea, tú es como las películas, si te das cuenta de que hay una película de El fin del mundo y ponen El fin del mundo y es Estados Unidos. Estados ¿Sí Unidos, entiendes? exacto, ¿ves? O Es sea, Estados ahí Unidos solo. O bien, sea, ese ahí es se el mundo. aplica, ajá. Y el resto, Y el resto nosotros seguimos vivos, pero el mundo se acabó. exactamente, ese es el punto. Entonces, es como que todos estos giros que hemos comentado le permitieron a la modernidad, o sea, continuando, construir una visión más ordenada del mundo. Entonces, confiaban en que, o sea, ellos confiaban en que existían verdades universales que al momento de alcanzarlas se llegaba a un conocimiento más riguroso. Pero es que eso no termina ahí ya, porque Okay. el giro filosófico de la posmodernidad es lo que trae ya el PRI-PRA, tú sabes, el firme. ¿Por qué? Porque tiene, bueno, aquí no se ve casi, pero ahí dice giro lingüístico. Y es que el lenguaje en Ujú. la posmodernidad no solo describía la realidad, sino que la construía. O sea, era imposible acceder a una verdad fuera del discurso para ellos en la posmodernidad. O bueno, para nosotros, no sé. El giro hermenéutico era tipo, todo conocimiento es interpretación, no hay verdades absolutas. Ujú. El giro perspectivista, creo que dice, sí, Sí, era cada, cada grupo, cada cultura o individuo produce su propia forma de verdad. Eso me parece excelente. El giro nihilista, que se lo metió Bátimo, o sea, no lo dijo él, sino que fue el que en la lectura de él donde leí eso. sí, Dice, se debilitan los fundamentos fuertes y los sistemas totalizadores. El giro narrativo, que es el de Lyotard, que se privilegian los microrelatos sobre las grandes narrativas. Y por último, ujú. el giro crítico, que cuestiona cómo el poder opera dentro de los discursos y los saberes. Eso me pareció muy interesante, tipo, cómo hay tanto poder en un discurso, en este caso, un discurso político, o sea, cómo puede mover masas. Inclusive, tú sabes la noticia del líder que mataron, que tenía un discurso tipo, habían que las armas tenían que ser, todo el mundo Ah, tenía que tener sí, sus armas, Charlie y a él Kirk, lo matan. creo. Eso Sí, pasó acá, es o él. sea, pasó acá también otro, y en Estados Unidos Sí, también pasó, casi al mismo tiempo. sí, sí, Ujú. sí. Entonces, tipo, ellos tenían un discurso que tú lo escuchas y tú Sí, dices, sí. eso me parece Ujú. tan, o sea, tan extraño, tan no racional, pero la Sí. gente que lo seguía lo veía como algo con sentido.
Y mira cómo terminaron, o sea, Sí, sus sí. palabras llegaron a un punto que atentaron con su propia vida, o sea, lograron que otras Ujú, personas atentaran con su vida y provocó que ellos murieran. O sea, un ujú. discurso, El algo que tú discurso que dices ellos puede, apoyaban. exacto, puede Sí, llevarte a terminar con tu vida, que es lo más preciado, o sea, brutal, eso me parece brutal. brutal, sí, Entonces, totalmente. el giro crítico, el poder de los discursos. Y ahora vamos acá. Conclusiones, para no extendernos, ya llevamos como 3 horas, no mentira. Vamos a concluir. En Va. síntesis, la modernidad por un lado y la posmodernidad por otro lado representan dos formas distintas de comprender el mundo. Mientras la modernidad, como ya hemos dicho, confiaba en el progreso, en la razón, en las grandes narrativas, la posmodernidad cuestionaba el pensamiento de la modernidad y para ellos era todo fragmentado, plural y crítico. Eso está breve, ese es el mayor resumen que pude sacar yo. Ujú, La posmodernidad para mí no elimina totalmente lo que es moderno. O sea, para mí lo reinterpreta, ¿sí entiendes? O sea, sí. Bateman planteaba que es un proceso de debilitamiento de las estructuras modernas. O sea, es un producto de la globalización, de los medios de comunicación, de la complejidad cultura, de la contemporaneidad. O sea, todo eso lo explicó la profesora. Y tipo, para mí tiene sentido. Entonces, en el cuadro comparativo, tanto de mi compañera como el mío, nosotros buscábamos era visualizar cómo cada época plantea un giro filosófico que transformó el concepto de verdad, sujeto, sociedad y conocimiento. Me parece, yo nunca había hecho una conclusión tan espectacular. Sí, me gustó, está bien. Y estas son las referencias que yo utilicé, Referencias. que utilizamos, porque la compañera usó las mismas, así que estamos bien. Y bueno, ¿qué tal, compañera? Lo No, logramos. muy bien, todo muy bien. Bueno, muchas gracias, profe. Espero que les haya gustado nuestra discusión Sí, y eso profe. sería todo.